Buenas noches, mi nombre es Jonathan Gabriel Zulavilés y le presento mi proyecto integrador de la materia Diseño de Planta de la Universidad CNCI. El primer punto que vamos a ver es qué es el método de la planeación sistemática de la distribución, así como sus fases. Bueno, esto consiste en el proceso y organización a través del cual se examinan, estudian y fijan todos los planes para establecer una empresa. Dicho proceso lo conforman diversos pasos y subprocesos o tareas, los cuales son los siguientes. Plantear qué labores serán necesarias para obtener una buena ejecución empresarial, qué herramientas y materiales se van a utilizar y cómo se van a suministrar para no despilfarrar el dinero. Designar cargos a diferentes personas para así tener un buen manejo dentro de la empresa. Tener el tiempo disponible para poder realizar las actividades. Tener un buen capital y saber invertir en el proceso de creación de la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de flujo y el de recorrido? El diagrama de flujo o diagrama de recorrido se construye colocando líneas de flujo al plano de distribución de la planta, y el diagrama de recorrido es o se construye colocando líneas de flujo al plano de distribución de la planta. Aquí tenemos dos situaciones donde se aplica el diagrama de recorrido. Como podemos ver en la pantalla, tanto la empresa McDonald's como la empresa Burger King tienen establecido una metodología o un diagrama para poder realizar sus labores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las papas fritas en McDonald's, primero tienen que sacarse del congelador, luego tienen que agregarse a la freidora, después de la freidora tienen que dosificarse por raciones para que ya puedan salir a la venta, ¿no? En caso de una hamburguesa, pues primero se tiene que poner la carne a la plancha, después las salsas, luego el montaje del pan, el queso, etcétera, luego el empaquetado en el papel y luego el almacenamiento y para que ya llegue a lo que es el cliente final. En el caso de Burger King también tenemos un ejemplo de el armado de una hamburguesa Whopper que todos conocemos de Burger King, ¿no? Sabemos que primero va la base, que es la carne, luego va el queso, luego va a gratinar el queso en el microondas, luego va a agregarle todos los, además, aditamentos como puede ser mayonesa, lechuga, tomate, pepinillos, ketchup, cebolla. Después de eso se hace el ensamble de la hamburguesa y al final se empaca. ¿Cuáles son los 5 tipos de mermas que existen? Y describe un ejemplo de cada uno. Y la número uno sería la mercancía vencida. Desde la etapa de negociación de las compras es importante que considere las fechas de vencimiento o caducidad de las mercancías que estás a punto de adquirir. Dependiendo del tipo de mercancía que vayas a adquirir, tienes que calcular el margen que necesitas para tener el suficiente inventario para poder surtir a tus acreedores, ¿no? Un ejemplo de esta mercancía vencida, por ejemplo, me tocó ver cuando trabajaba en una panadería de pequeño, el dueño de la panadería compró muchos sacos de harina pensando que le iban a servir de futuro. Esto no fue así, ya que con el tiempo no fue vendiendo lo que él tenía estimado vender y esta harina se fue echando a perder, ¿no? Le entró como una especie de plaga dentro del saco y pues se tuvo que tirar. Entonces, pues ese es un ejemplo, ¿no? De la mercancía vencida. La número 2, exceso de inventario. Esto, una razón frecuente de la mercancía vencida es el sobrestock, problema grave que llega a afectar el flujo y la liquidez de los negocios, ¿no? Como se explica a continuación, ¿no? Antes de surtir, reúne la información necesaria sobre la demanda esperada y el histórico de ventas de tu compañía. Negocia con los proveedores, en la medida de lo posible, la opción de que admitan toda o una parte de la mercancía vencida. Toma las medidas necesarias para asegurar que los empleados estén rotando los productos de una manera correcta. Entonces, un ejemplo del exceso de inventario, pues podría ser también, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en una tienda de celulares, el dueño de esa tienda de celulares adquirió un lote de fundas pensando que las iba a vender todas, pero al final no logró darle salida a todas esas fundas porque los modelos en su mayoría ya estaban siendo descontinuados, entonces ya nadie acudía a comprar esas fundas. Entonces se quedó con un sobre exceso de inventario que al final terminó regalando. Mercancía dañada. Existen múltiples causas por las que la mercancía y empaque se deterioran o rompen.
Las más frecuentes son las siguientes: fallas en el empaque, manipulación incorrecta, conducción de ventilación e iluminación inadecuadas en el almacén, mala estiva en los anaqueles del almacén, accidentes en el traslado hacia los puntos de venta. Un ejemplo de eso también podría ser cuando trabajaba en las tiendas de Walmart. Las personas que estaban a cargo de la bodega pues no les importaba hacer el acomodo correcto de los pallets cuando llegaba la mercancía de los trailers. Simplemente las estiaban unas sobre otras y la tarima que se encontraba hasta abajo pues sufría mucho daño, ¿no? Se aplastaban los artículos o se rompían y esto al final pues le generaba pérdidas a la empresa. La número 4, robos. El robo hormiga disminuye hasta en 15% el inventario de las empresas y reduce los ingresos hasta en un 30%, de acuerdo con un reporte realizado por la gigante Verizon. Si bien este delito tiene sus orígenes en cuestiones emocionales, hoy en día los métodos más efectivos para poder evitar este tipo de situaciones están en la tecnología, como por ejemplo meterle a tu empresa videovigilancia, monitoreo de almacenes y algún software o sistema de gestión con funciones para comercializadoras. Por ejemplo, también cuando trabajaba en Walmart, había personas o grupos de personas organizadas que se dedicaban al robo en las sucursales. Y al final estos gastos generados por los robos de estas personas repercutían en las utilidades de los empleados. Y la última, la número 5, errores de facturación. ¿Qué relación tiene la facturación con la merma? Y es mucha. Y es que un error común es no registrar la salida de la mercancía debido a que simplemente las empresas utilizan diferentes sistemas de administración de inventarios. Entonces, lo que para tu compañía es un tipo de producto y precio, para la otra es algo totalmente distinto. También un ejemplo suele ser cuando haces el envío de un artículo, de un producto, cuando te dedicas a vender cosas en línea. Muchas veces no haces el registro o el envío correcto de la mercancía que te están solicitando y envías otro artículo. Puede ser un artículo de mayor valor y eso pues te estaría generando merma, o sea, te estaría generando pérdida. ¿Cómo influye la gravedad en el manejo de los materiales? El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción, ya que agrega poco valor al producto, pero consume una parte del presupuesto de manufactura. Este manejo de materiales incluye consideraciones de movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad. El manejo de materiales debe asegurar que las partes, como la materia prima, el material en proceso, los productos terminados y suministros, se desplacen periódicamente de un lugar a otro. Esto ha sido todo. Agradezco mucho su tiempo. Este fue mi proyecto integrador de la materia diseño de planta y mi nombre es Jonathan Gabriel Zula Vilés.